estás por detrás. Sí, sin problema. Pues ya estamos. Buenos días a todos y a todas en esta ya la cuarta sesión de jornadas del ciclo de AROE, la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios. Mi nombre es José Luis Casero, soy el presidente de AROE y de verdad un placer estar aquí con vosotros online, aunque sería mucho mayor placer poder estar en físico. Yo creo que estamos ya todos un poquito cansados de tanto online, pero bueno, es decir, es las circunstancias que nos han tocado vivir y vamos a tratar de llevarlo lo mejor posible. Hoy la jornada va sobre trabajo a distancia, productividad, cultura empresa, cambio de hábitos, cómo lo hacemos, y tenemos el placer de contar con José Canseco y Isabel Carrasco, Israel Carrasco de Human Touch, para que nos cuenten todo el proceso de transformación, de liderazgo de personas. Porque como bien sabéis, recientemente ha salido la normativa de teletrabajo y trabajo a distancia, un proceso en el que AROE estuvo muy encima desde mayo, en el que amenazamos con sacar una normativa, una propuesta de ley ante la pasividad del gobierno. Al final, pues, el gobierno tomó los mandos, nosotros aportamos diferentes contenidos normativos que teníamos realizados desde, desgraciadamente, hace 6 años, en un periodo de normalidad. La norma ha salido, recibe muchas de las cosas que AROE planteó, pero todavía falta mucho por desarrollar, especialmente todo lo que sean los acuerdos en la negociación colectiva, que todo se difiere, parece, a un futuro. Pero bueno, al margen de todo eso, el trabajo a distancia, el teletrabajo, son cuestiones que está muy bien tener un marco normativo, lo hemos repetido muchas veces, pero la realidad de las empresas y de los trabajadores que están en las empresas es otra. Una cosa es tener una norma, el empresario o la empresaria puede someterse a esa norma, pero luego está la realidad de las empresas, sus modelos de organización, sus protocolos en los que, respetando obviamente la ley, tienen que adaptar muchas cuestiones en los que la norma no deja de ser una guía que requiere el apoyo de expertos en modelos de organización del trabajo, como puedan ser de Human Touch, José Canseco y Israel Carrasco. No me enrollo más, tiene la palabra José, Israel, muchísimas gracias por estar aquí y estamos pendientes. Gracias, José. Muchas gracias, José Luis, por tus palabras, gracias por dejarnos pertenecer a esta estupenda organización y por el trabajo que estás desarrollando. Yo sigo aquí, sí, pero... Desde hace tantos años. Sí, lo sé. Lo sé y quédate, por favor. Bueno, lo primero de todo, gracias a los que estáis y los que estáis entrando ahora por participar, pero vamos al grano. Tenemos 1 hora y no es mucho. Aunque vamos a tocar las cosas no en profundidad, por encima, todos aquellos que necesitéis más información, por favor, contactarnos tanto a Israel como a mí, por supuesto a través de AROE, y estaremos encantados de daros más información. Lo primero que voy a hacer es poner un vídeo. Vamos a poner el vídeo y reflexionamos. A ver, ahora, aquí lo tengo. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, me gustaría que fuésemos un poquito más puntuales, ¿de acuerdo? Esto no son vacaciones. Hola. ¿Sí? Se ha cortado. Que seamos un poquito más puntuales. ¿Habéis fichado todos? Oye, Mario, no te veo, ¿eh? No te ve. ¿Ahora? No. Mario, acuérdate de fichar por la web. A ver, vamos a empezar tratando el tema de la liquidez. Me gustaría saber cuánto podemos aguantar en esta situación, sobre todo. Pues a ver, a nivel de liquidez y teniendo en cuenta tener altas nuevas, pues no sé. ¿Me veis ahora? Ahora, Mario. De unos Mario. 3 meses. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto líquido? Os mandé el manual. Mucho líquido. Y si es caliente, mejor. ¿Caliente por qué? No, líquido de dinero, hostia, de dinero. 3 meses. ¿Pero caliente por qué? Porque por lo visto mata el virus. Esto es una mierda, ¿eh? No, escucha, seguro que juntos podemos superarlo. Tranquilos. Tenemos que intentar ser lo más productivos posibles en esta situación.
dudo de vuestra profesionalidad. Es que se corta, de verdad. Voy a llamar al informático para que nos arregle esto, así es imposible. Claro. No, vale, retrasamos la reunión a las 5. ¿Os parece bien? Sí, mejor. Vale, muchas gracias a todos. Acordaos de fichar por la web, por favor. Sí. Chao, gracias. Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Sí, papel higiénico, claro. Sí. ¿Y sabes dónde está mi mascarilla? Muy bien, aquí estamos otra vez. Voy a admitir a las personas, se nos cortaba porque al admitir a compañeros se cortaba el vídeo. Bien, este vídeo nos lo ha facilitado los amigos de No Son Vacaciones, es una productora de cine y de publicidad que nos han cedido amablemente todos los capítulos de la serie, amigos de Human Touch, y que han lanzado esta serie de vídeos durante el confinamiento y que hacen parodias a modo jocoso, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo. Y creo que lo que habéis visto ahora en pantalla plasma una realidad. Os animo a todos a ver todos los capítulos, están en YouTube. Mi nombre es José Canseco, soy socio director de Human Touch y durante estos minutos vamos a hablar del trabajo a distancia, de la productividad, de la importancia que tiene la cultura cuando trabajamos a distancia, del cambio de hábitos y de si existen herramientas o si existen recetas y cómo podemos hacer para que esto funcione, para que esto fluya, pensando en el corto y en el medio y largo plazo, ¿vale? Hicimos una pregunta hace apenas una semana en las redes sociales, donde preguntábamos qué opinas sobre mantener el teletrabajo en tu compañía. Os voy a mostrar los resultados. ¿Qué opinas de mantener esta modalidad en tu compañía a largo plazo? Participaron unas 160 personas, no está del todo actualizado, y el 94% de las personas que participaron, prácticamente todos directores de recursos humanos o dentro de la profesión de recursos humanos, el 94% decía que, por supuesto, que ve esta modalidad de trabajo a distancia, mantenerlo a largo plazo. Pero no estamos de acuerdo, ¿no? Pero hay un pequeño matiz, y es que la mayoría de ese 94%, el 49% de ese porcentaje, y a través de los mensajes que hemos recibido, considera que depende de cómo se gestione, eso puede ser positivo, puede ser beneficioso o no lo es tanto, ¿vale? Depende de cómo se gestione por parte de la compañía, depende de cómo son esas políticas, esos procesos, cómo de exhaustivo es esa monitorización de nuestro trabajo y qué capacidad tienen los empleados o la plantilla de adaptarse y cómo nos ayudan por parte de la compañía para adaptarnos a este nuevo entorno. Y esto es algo de lo que queremos hablar, porque supone una nueva forma de trabajar en las organizaciones, una nueva forma que tenemos que implantar poco a poco, y que algunas compañías, como veremos luego en la experiencia de empleado, han implantado de forma rápida, abrupta, sin tiempo. Tenemos que definir una estrategia, tenemos que definir una serie de trabajos y de hitos para poder llegar a ese tipo de organización y ese tipo de flujo de trabajo que nosotros tenemos ahora en la cabeza. Creemos que hay 4 cambios significativos que se están produciendo en las personas, que se están produciendo en los equipos como fruto de este trabajo a distancia, de este trabajo en remoto, de este teletrabajo, y que ahora mi socio Israel os va a detallar un poco más. Son estos 4. Son cómo me siento cuando trabajo desde mi casa o trabajo desde mi casa de la playa, cómo me alineo con los procesos, con mi equipo, con la compañía, con la cultura, cómo aporto y cómo se evalúa y cómo se mide eso, y cómo me integro en la cultura de la compañía, quizás porque entro o quizás porque hay momentos de cambio y entran, salen o pasan cosas dentro de la compañía. Os presento a mi socio Israel, que ahora os va a hablar de esto. Hola, buenos días. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, José. Pues un placer estar aquí. Muchísimas gracias a todos por asistir. Vamos a recorrer, vamos a hacer ese recorrido por los 4 grandes cambios que nosotros hemos detectado en las empresas con las que hemos trabajado y con las que estamos trabajando. El primero es cómo nos hemos sentido. Cómo nos hemos sentido durante este cambio drástico que hemos vivido. Pues hemos recorrido juntos y de forma individual una montaña rusa emocional. Nos hemos sentido solos, perdidos, desanimados en algunos casos, cansados, tristes, incluso hemos sentido miedo. En este caso cobra especial importancia la gestión que hacemos de nuestras propias emociones
la importancia en la confianza en uno mismo, los hábitos saludables que tenemos, la disciplina en las rutinas, incluso la seguridad psicológica que percibimos a nuestro alrededor, en el entorno de trabajo y que genera nuestro responsable o nuestra empresa. El segundo gran cambio que hemos percibido es cómo me alineo. Porque muchas veces nos ha costado entender, nos ha costado explicar. Hemos tenido o hemos vivido reuniones interminables, algunas casi eternas. Hemos salido de una reunión, nos hemos metido en la otra sin movernos de la silla, con los niños jugando o haciendo los deberes al lado nuestra. No sabíamos si estábamos en Zoom, en Webex, en Meeting o en la vida real. Y es que en este contexto cobra especial importancia definir la coordinación en el equipo o redefinir la coordinación en el equipo, porque no podemos trasladar a la vida digital lo que hacíamos en la vida real, en la vida presencial. La coordinación de cada miembro es importante, la coordinación del manager con cada miembro. Incluso hacerlo teniendo en cuenta las variables del equipo, el nivel de madurez y el nivel de desarrollo del equipo y de cada uno de los miembros del equipo, junior, senior, nuevos, antiguos. ¿Y cómo hemos aportado? ¿Cómo hemos producido? Pues en muchos de los casos, y siento ser generalista, hemos seguido corriendo sin saber muy bien hacia dónde íbamos. Era imposible controlarlo todo y en todo momento. Y hemos confundido la urgencia con la importancia y la importancia. En esta situación, en este contexto de trabajo, es definir los objetivos o incluso redefinir los objetivos para el negocio de hoy y de mañana, no el de ayer. Y hacer un seguimiento del mismo, redefinir ese seguimiento. Incluso el sistema de medición, que sea un sistema de medición mucho más dinámico, mucho más ágil, mucho más continuo. ¿Y cómo nos hemos integrado? Porque durante este tiempo, incluso ahora mismo, tenemos personas que se integran en la compañía, que empiezan nuevas en la compañía, nuevas incorporaciones. Incluso hemos tenido que gestionar momentos de la verdad que han generado o no enganche con los empleados o con las personas de los equipos. Hemos tenido que tomar decisiones sobre ERTEs y comunicarlas. Hemos tenido salidas, gente que nos ha dejado o gente que ha salido de la compañía. Hemos tenido que comunicar cambios sustanciales, sea en el puesto, en la responsabilidad o incluso cambios culturales, porque se han producido en este tiempo, donde el onboarding es especialmente importante, incluso el re-onboarding, el cómo integramos y cómo acogemos a todas estas personas que hemos estado y que estamos trabajando ahora mismo al 100% en remoto y que nos vamos a tener que integrar en un sistema híbrido, presencial, remoto, 2-3 días, donde las herramientas de comunicación son clave. Y así lo hemos visto y lo hemos vivido durante este periodo y la diferencia entre empresas. Bien, mi compañero os está hablando de cómo nos sentimos, cómo aportamos, cómo nos integramos. Pero también tenemos que tener en cuenta que el espacio ha cambiado. Es decir, mi espacio físico, mi casa, mi habitación, allí donde yo trabajo, ahora es una extensión de la organización, ¿vale? Por lo tanto, es importante construir un espacio de trabajo dedicado a mi trabajo y no compartirlo con la parte personal. Es importante el dress code o cómo vestimos o cómo nos preparamos o qué hábitos facilitadores del momento de trabajar o de entrar en el trabajo. La importancia de la cámara, de los encuadres, de la luz, de que si el micro me funciona, de un poco lo que hemos visto antes en el vídeo. Es decir, es difícil trasladar esa cultura de compañía al espacio personal y hacer de ese sitio que nosotros hemos dedicado, que hemos dicho que va a ser nuestro de trabajo, una extensión de la organización. Tenemos determinados procesos o determinadas costumbres o determinadas liturgias cuando vamos a trabajar a la oficina, a Madrid, a Barcelona, a la ciudad, ¿no? Me levanto, me ducho, me preparo, veo las noticias mientras tomo un café, cojo el coche y voy pensando en lo que voy a hacer en la oficina o llamo a mi jefe o me llama un compañero o me preparo. Esa liturgia, de alguna forma, no igual, pero tenemos que repetirla en casa, en el lugar de trabajo, en la extensión de la organización que ahora es mi casa. Tengo que fijar un horario, por supuesto de acuerdo con el empresario, pero tengo que fijar un horario y respetarlo y fijar una rutina y planificar descansos y momentos de desconexión, ¿vale? Y como decía
separar los espacios. Es decir, la cultura y la estrategia, ya lo sé, como siempre, van de la mano. Siempre van de la mano. Pero cuando trabajo desde casa, la cultura se come a la estrategia en el desayuno, como dice nuestro pequeño tiburón. Israel. Israel, cuando quieras, perdona. Sí, perdona que estaba silenciado. Las cosas del directo. Y queremos compartir con vosotros cómo conceptualizamos en The Human Touch las empresas híbridas. El Be Water, my friend, ¿no? Luego veremos por qué el Be Water, my friend. Antes de nada, permitirme darle contexto. ¿Qué son? ¿Dónde estamos? Pues según los expertos, estamos en la cuarta revolución industrial. La Internet de las cosas, sistemas ciberfísicos. Estamos en un salto evolutivo, porque como sabéis, la evolución se mide en saltos, son saltos, y estamos en mitad de un salto. Además, arrastrados o agilizado o acelerado por la pandemia que hemos vivido en los últimos 6 meses y que desgraciadamente seguimos viviendo. Estamos en un proceso evolutivo exponencial. Solo hace 40 años de la anterior revolución industrial, en los años 70. La próxima vendrá mucho antes, en ese crecimiento exponencial. Y todo esto ha agilizado y ha acelerado el mundo híbrido en el que vivimos ahora mismo. Estamos en una sociedad híbrida, en un comercio híbrido, en sistemas de formación híbridos que antes eran residuales, pero que ahora han venido para quedarse. Incluso estamos en un trabajo híbrido, que es lo que nos ocupa hoy, el presencial y el trabajo en remoto. Y un mundo híbrido lo que da a pie es a economías híbridas. Inicialmente la economía estaba basada en el producto, en los años 80. Después en los servicios que rodeaban a ese producto. Y ahora estamos en una economía de experiencia en cuanto a qué experiencias puedo vivir con ese producto. Estamos en un mundo de experiencial. Y dentro de esta economía experiencial, no, vuelvo para atrás, José, por favor. Dentro de esa economía experiencial están las empresas híbridas, que es donde llega el Be Water, my friend. Y permitidme que use la metáfora del agua para explicaros cómo conceptualizamos las empresas híbridas en The Human Touch. Las empresas como el agua, nosotros las conceptualizamos en 3 fases: sólida, líquida y gaseosa, donde el estado sólido, el legado, los valores, la cultura de la empresa. Donde el estado líquido es la capacidad de adaptación que tiene la empresa a la situación actual, con los recovecos, con los rápidos, con los lentos, con los embalses, con todo esto. Y donde el estado gaseoso es donde cada bola va a su bola. O sea, cada molécula tiene muy poca fuerza de atracción, por lo tanto se expanden y tienen la capacidad de explorar. Y es la capacidad de innovación de las empresas. Todas las empresas tienen los 3 estados. Y todos los sistemas tienden al equilibrio. Por lo tanto, tenemos que construir cuáles son el estado ideal de nuestras empresas de una forma equilibrada. Eso es una empresa híbrida para nosotros. El Be Water, my friend. Y dentro de estas empresas híbridas, ¿cómo ayudamos al manager? ¿Cómo ayudamos al manager a gestionar todo esto? Que en el manager es la piedra angular desde nuestro punto de vista de todo esto, de todo este conglomerado. Hay un amplio espectro de mandos intermedios que tienen mucha responsabilidad, mucha presión desde arriba y desde abajo. Y al final las cosas pasan o no pasan si ese mando intermedio, si ese manager, si ese líder hace que sucedan. No solo las cualitativas, sino también las cuantitativas. Por un lado, y siendo coherente con lo anterior, si estamos en una economía de experiencias, es responsable de experiencias. ¿Y de qué tipo de experiencias? Pues es responsable de la experiencia de empleado y, en segundo lugar, es responsable de la experiencia cliente, ya sea interno o externo o ambas. Sin duda, es un multiplicador lógico. Es un ejecutor de toda la estrategia que cae en la pirámide o en la estructura de la empresa, pero muy enfocado en el negocio. No tiene que multiplicar sin pensar, tiene que multiplicar con sentido común, o sea, maximizando los resultados que vamos a obtener de esa estrategia que queremos implementar. Y sin duda alguna, y casi el más importante, es el embajador de la cultura. Es el que hace que esos valores que están puestos en la pared o en un brochure sucedan o no sucedan en el día a día. Y todo esto
teniendo en cuenta los diferentes niveles de madurez, tanto de las personas como del equipo. Madurez y desarrollo de las personas y el equipo. Y no es una tarea fácil. Y ahí es donde tenemos que estar para ayudar a ese manager, a ese mando intermedio. Cuando quieres, José. Sí, como decía Israel, estamos en la cuarta revolución, pero hablamos mucho de revoluciones y tenemos que hablar también de olas, porque ahora las revoluciones cada vez son a más corto plazo. Ya no tenemos que esperar 70 años o 100 años, ¿no?, para que haya otra revolución. Ahora se suceden olas cada 10 años, cada 7, cada 15 años, de menor impacto, más cortas en el tiempo, pero que nos afectan y que nosotros tenemos que gestionar como gestores de personas que somos, y donde tenemos que adaptar nuestro setup de habilidades, ¿vale? Y donde, por supuesto, ese manager, ese supervisor, ese coordinador, ese primer nivel de supervisión, si ya era crítico antes, ahora lo es más y es más esencial que nunca. Fijaros, los líderes europeos en el trabajo a distancia, Suecia, Noruega, Finlandia y otros países, por supuesto, antes de la pandemia estaban en niveles de 35, 40%, algunos de los países, de su población profesional, trabajando en una modalidad de teletrabajo, no pura, es decir, no siempre, no todos los días de la semana, pero sí al menos un 33% de su tiempo, como dice ahora la nueva ley que tenemos desde hace unas semanas. Ahora, esos países están trabajando entre un 55 y un 45% de los empleados. Tenemos un 45 o 55% de los empleados que están teletrabajando en países como Noruega, como Finlandia, como Suecia. Nosotros en España, ahora, en esta época COVID, vamos a decir, estamos en un 34%, pero es que venimos de un 4,8, 5% de personas teletrabajando, más del 30% del tiempo a la semana, ¿vale? Estamos en un 34%. Y lo esperable, lo que dicen, depende del estudio, del informe, del dato que cojamos, es que seguramente cuando todo esto pase y un momento post-COVID, estaremos entre el 20 y el 30%, en torno al 25% más o menos de nuestro mercado profesional estará teletrabajando en alguna de las modalidades, no entendiendo esto como una modalidad pura, 8 horas al día, 5 días a la semana, sino al menos 1,5 días, 2 días a la semana teletrabajando. Esto hace que nuestros managers sean multiplicadores. Multiplicadores y trabajen en multicanal. Es decir, yo voy a tener profesionales, estoy intentando pasar la slide a ver si me deja. Con todo no puedo. Ahora. Voy a tener profesionales trabajando en casa. En torno a un 50% de la plantilla depende de la actividad, del negocio, del tipo de plantilla, por supuesto, del mercado en el que estoy, el mercado local en el que estoy, pero puedo tener hasta un 50% o más de un 50% de la plantilla trabajando en presencial. Profesionales con experiencia, que dominan su rol, o que son autónomos en su rol, más o menos, con el reporting que fuera, y profesionales junior, prácticas, formación, becarios, que requieren una asistencia, que requieren una atención dedicada, en este caso en presencial. Y luego tendremos un 25% y un 25%. Un 25% de empleados en remoto, en cualquiera de sus modalidades, sin ser puro, decíamos, ¿vale? Y generalmente profesiones o liberales o que dominan la tarea que desarrollan, por tanto pueden ser seniors, técnicos, y otro 25% de colaboradores o de gestores de proyecto o de project leaders, generalmente en profesiones técnicas o especializadas. Por lo tanto, le pedimos al manager, le pedimos al líder que construya y que gestione equipos híbridos y, por lo tanto, va a tener que adaptarse, va a tener que aprender nuevas habilidades, ¿vale? Porque vamos a tener una diversidad de profesiones, de generaciones, de necesidades, de edades. Por cierto, una ventaja competitiva para los seniors que tienen en su setup adaptada a las competencias digitales, las personas que tienen menos de 60 o que aún no están en edad de jubilación, se han adaptado al trabajo digital perfectamente. Algunos de ellos, los que están en la franja alta, más cercanos a la edad de jubilación, en competencias digitales básicas, pero están adaptándose.
gente que trabaja con contratos en prácticas juniors, primer año, segundo año, donde es más complicado trabajar con ellos a distancia, puesto que requieren una tutela, un mentoring, un estar con ellos físicamente, como hemos hecho durante tanto tiempo. Por lo tanto, se hace un poquito más complicado, ¿vale? Pero también tenemos otros elementos. Voy a acertar por aquí. Ahí. Por ejemplo, la ausencia de distancias geográficas, de fronteras, pero también la falta de conectividad social. Ya sé que podemos conectar a través de aplicaciones, de WhatsApp, pero nos falta ese contacto relacional directo, ¿vale? Donde si no tenemos ese contacto relacional directo, nos faltan referencias éticas. Y a veces hay diferencias que tienen que ver con las leyes o con los mercados locales, con las normas, con los sistemas de valores. Puesto que el mercado se ensancha, podemos trabajar con gente de muchos países, cuando antes ya se hacía, pero ahora con muchísimo más facilidad en compañías y organizaciones que antes no las hacían. Por lo tanto, necesitamos que esos equipos híbridos sean equipos ágiles y que tengamos en cuenta cómo condiciona el trabajo a distancia, el trabajo en remoto para esas personas. Y para eso, nosotros hemos creado un servicio, una solución que hemos llamado Remote Talent. Podéis entrar a la página web, se llama remotetalent.es, para aglutinar una serie de servicios. Voy a aceptar a Silvia. Bienvenida, Silvia. Para aglutinar una serie de servicios de reclutamiento, de selección, de onboarding, de evaluación, de formación, de gestión en general de la plantilla, pero sobre todo focalizados en nuestro equipo a distancia, en nuestro equipo a remoto, que tiene unas necesidades y unas peculiaridades concretas, y dotarle de una serie de herramientas que le permitan agilidad, que le permitan toma de decisiones, que le permitan dedicar el tiempo a lo verdaderamente importante. Y lo hemos hecho en 3 ejes. Un eje que hemos llamado Remote, donde están aquellos servicios y aquellas soluciones que tienen que ver con el reclutamiento, con la selección, ojo, de forma automática, utilizando de forma masiva, en la medida de lo posible, la inteligencia artificial, que es muy posible. Servicios que tienen que ver con los resultados, con el desarrollo, con la formación, con la evaluación de las personas, con el feedback constante, porque no trabajamos o no vamos a trabajar en proyectos o en iteraciones puntuales, sino de una forma constante y circular. Y en un tercer caso, con embajadores de marca, para potenciar el engagement y el sentimiento de pertenencia. Y, ¿por qué no?, cuando una persona o un colectivo se va de la compañía, hacer de ellos promoters y hacer de ellos gente que hablan bien de la compañía y, por lo tanto, que son embajadores, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos una serie de necesidades por parte de los equipos con ese enfoque remoto. Decíamos, identificación de candidatos, selección de candidatos, onboarding, formación, empowerment, medición constante, siempre constante, del feedback, del compromiso, de los retos, del feedback de salida, creando ecosistemas que nos permiten una comunicación constante con los equipos allí donde estén, de forma ágil, de forma sencilla, en tiempo real, con total transparencia y con inteligencia. Si yo lo considero. Si no, puedo hacerlo manualmente. Para dedicar el tiempo en aquello que el gestor, que la persona, que el directivo, que el manager considere más importante. Israel. Israel, cuando quieras. Sí, otra vez estaba en silencio. Ya cosas del directo 2. Como estábamos diciendo antes, las empresas híbridas las hacen las personas, las híbridas y las no híbridas. Las empresas hacemos las personas. Y en este caso, las empresas híbridas tendrán que tener personas con unas características concretas que han evolucionado o cambiado en función de lo que necesitemos en ese entorno que dibujaba antes José. Ese entorno de 50 presencial, 25 por un lado, 25 por otro lado. ¿Y cuáles son en esas características? ¿Cuáles son esas habilidades? Pues en Remote Talent hemos identificado estas 5 super skills. Hemos llamado super skills que nos permiten 2 cosas. Por un lado, son una llave para desarrollar otras competencias y otras habilidades que vamos a necesitar, que nos van a complementar. Y por otro lado,
nos van a ayudar a desarrollar con éxito los requerimientos de este puesto o esta organización híbrida de la que estamos hablando desde el principio de la charla. ¿Cuáles son estas super competencias, estas super skills? Pues la primera y más importante para nosotros es la comunicación. La comunicación es el explicar, el convencer, el influir, el persuadir, el escuchar, el comprender, el entender, el impactar, por lo tanto. Esta para nosotros es importantísima, crucial, incluso por encima de las demás. La segunda, la proactividad, el anticipar, la orientación al cambio, el tomar la iniciativa incluso de forma creativa, incluso asumir el control de mi conducta de forma activa. La tercera para nosotros es el learning ability, la capacidad o la habilidad de aprender, el aprender a aprender de forma continua y permanente, que sabéis que está vinculado con la neurociencia y la plasticidad neuronal. El cómo interpreto, codifico e integro todas esas experiencias en habilidades y en aprendizajes. En este caso, el sobreponerse a momentos críticos y adaptarse incluso de forma positiva, porque vamos a tener el cambio de forma permanente con esa evolución que hemos visto y todos los saltos evolutivos que vamos a tener en el futuro. Y, por supuesto, la inteligencia emocional. Lo hablábamos en los primeros slides, pero lo volvemos a hablar ahora. El cómo percibo, comprendo y gestiono mis propias emociones y las emociones de las personas que tengo a mi alrededor. Y esto para nosotros son lo que hemos llamado las super skills dentro de este entorno híbrido y de este entorno de trabajo en remoto. Cuando quieres. Pásame la slide, por favor. Como decía Israel, y además muchos estudios de Harvard, de Stanford, dicen que el 85% del éxito profesional depende de estas y de otras soft skills, ¿no? Fijaros, ahora, adelante. ¿Cómo vamos a usar la inteligencia artificial en la gestión de personas? Porque lo que queremos es hacer una inteligencia artificial para nuestra gestión de personas, poco a poco, ¿vale? En temas y en soluciones concretas y específicas, en necesidades y en gestiones y en decisiones concretas y específicas, ¿vale? Bajo dos perspectivas diferentes. Uno, automatizar procesos que aportan poco valor, pero que son necesarios. Y lo de la tecnología lo puede hacer de forma sencilla, ¿eh? Y dos, utilizar la inteligencia artificial, la inteligencia de procesos para el apoyo a la toma de decisiones. Pero el apoyo a la toma de decisiones para aquellos procesos que sí aportan un gran valor añadido. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo se queda el gestor de personas? ¿Cómo me quedo yo? Bueno, pues ese tiempo que no dedico a trabajos, a tareas manuales o de gestión, con herramientas tecnológicas, ¿vale? O de gestión telefónica o de gestión en sí, lo voy a dedicar a aportar valor en decisiones, en gestiones más estratégicas y que van a ayudar a aportar valor al negocio. Aportar valor al negocio a través de la gestión de personas. Por tanto, ese tiempo del gestor lo vamos a dedicar a una parte más estratégica. Como decía antes, los procesos, en gran parte de los casos, hasta ahora, eran puntuales o eran trazables, tenían momentos. 4 trimestres, 4Q, como podemos ver aquí, o anualmente, o semestralmente, o semanalmente, ¿vale? Eran iterativos, ¿vale? Los procesos de gestión que vamos a utilizar a través de este tipo de soluciones son un single frame, son continuos, son constantes, son una forma de hacer, no es un proceso que lanzo y alguien tiene que saber, es una forma de vivir la compañía. Por lo tanto, son constantes, refuerzan esa experiencia de empleado que estaba comentando antes Israel, y una cultura, un lo que hacemos, un lo que somos coherente con esa estrategia que hemos fijado anteriormente. Por lo tanto, pasamos de una formación en momentos puntuales o en función de un plan anual o lo que fuera, a una formación constante, a una comunicación constante, a un feedback, a una evaluación constante.
donde las formaciones, donde los desarrollos seguramente sean más pequeños, más píldoras, como sabéis, pero más constantes en el tiempo. Más centradas y más específicas en aquello que necesitamos, pero lo tendré en la palma de la mano, o lo tendré en mi tableta, o estará y me acompañará siempre conmigo y será lo que yo necesito en ese momento, ¿vale? Y en función de la ruta que hayamos trazado. Para ello, no hemos hecho todo. Hemos querido trazar 5 verticales o 5 grandes soluciones. Una que tiene que ver con el reclutamiento y selección. Hay soluciones que, dado un perfil para un candidato o una posición a cubrir la compañía, hace multiposting. Hay muchísimas soluciones que hacen esto. Y hay determinados stages o hitos o fases que tenemos que pasar y que tenemos que gestionar como la compañía considere en función de su estrategia de reclutamiento y selección. Pero si yo quiero publicar esa oferta allí donde la compañía decida y no quiero saber nada más de este proceso de selección, no quiero, porque podría saber, pero no quiero saber nada más de este proceso de selección hasta que los 3, 5, 10 candidatos finalistas me piden slots en mi agenda para tener una entrevista, una video call, una entrevista presencial, lo que yo considere. Es decir, si yo quiero, ese proceso de selección va a ser transparente para mí, en función de un esquema y de unas prioridades que yo he fijado previamente y que son sencillas de determinar, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues se hace con lenguaje natural, se hace con interpretación de vídeo, se hace con evaluación automáticas de pruebas y de psicotécnicos, se hace con evaluación de currículum, de keywords, de sentimiento a través de las redes sociales, con diferentes scorings y con toda la trazabilidad que yo necesito. Por tanto, lo podría hacer manual si quiero. ¿Ok? Y utilizamos, por supuesto, inteligencia artificial. Los procesos de onboarding y offboarding y reboarding, como estaba comentando antes mi compañero Israel. Los procesos de comunicación y feedback no puntuales, no por canal, sino constantes, multicanal, ¿vale? Oficiales e informales. Los procesos de formación y evaluación y los procesos de challenge también. ¿Cómo hemos querido configurar esta serie de soluciones tecnológicas? Por supuesto, cuando es posible, y en muchos casos lo es, con inteligencia artificial. Por supuesto, 100% online. Por supuesto, 100% personalizado. Autogestionable. No pretendemos una dependencia del proveedor, sino que el manager, que el gestor, que la dirección de recursos humanos, que la compañía gestione la totalidad de los procesos que considera. Lo más sencillo posible. Y que aumente nuestro engagement, que sea lo más económico posible, que aumente la autonomía y que sea, por supuesto, 100% configurable y que tenga un componente, a veces 100%, de gamificación. ¿Ok? No me pintéis la pantalla de verde, por favor. Bien, vamos a dar paso a Isabel, que está pidiendo paso. Bien. Este tipo de soluciones tienen un porcentaje de precisión, en algunos de los casos, de hasta el más o menos 98%. ¿Vale? Validados. Es decir, si la solución me dice que este perfil es lo que estoy buscando, o si la solución me dice que en función de ese vídeo de 2 minutos, de 1 minuto y medio, donde he hecho 3 preguntas a un candidato, o en una evaluación de compromiso, la persona, el empleado, el candidato, no dice la verdad, o no se siente seguro o confiado en sus propias afirmaciones, pues yo me lo voy a creer. En función de la herramienta de la solución, tenemos un incremento de la retención, del engagement, entre un 28 y un 44%. Reducimos los costes de promedio, a veces muy superado, en un 30%. Y se reduce el trabajo manual, si utilizo los automatismos, en hasta un 75%. Bien, ahora lo que queremos, que ya llevamos 40 minutos, es darle paso a 2 experiencias de empleado. Vamos a ver, si me deja, sí, vamos a ver la experiencia de empleado de IKEA. Nos va a explicar David Carvajal, que es el Store Manager de Iberia de IKEA, brevemente, en 3 minutos, los retos
de este trabajo a distancia, qué han supuesto, cómo lo han hecho, en cuánto tiempo, de forma rápida, apresurada, cómo es montar una operativa con una compañía como es IKEA, con un call center de 500 personas a distancia, en apenas, si no recuerdo mal, una semana, 10 días. ¿Vale? Y luego vamos a tener otra experiencia de empleado de una compañía que se llama Audible, que acaba de lanzarse al mercado la semana pasada, y va a estar uno de sus vicepresidentes con nosotros explicando cómo están viviendo esta realidad. Os dejo con David y seguimos. Pues este proceso del COVID ha sido un reto, ¿no? Un reto desde el principio, que te voy a contar. Un reto para la sociedad y un reto para todas las empresas. Para nosotros el primer reto fue un poco la gestión de la incertidumbre, ¿no? Cómo llegas con los mensajes de repente de trabajar en tiendas donde trabajamos muy juntos, donde nuestros canales de comunicación están muy establecidos, a de repente 9.000 personas cada uno en su casa con incertidumbre, con la parte de gestión de las emociones, con la gestión laboral. Entonces, tuvimos que reaccionar muy rápido, por un lado estableciendo canales de comunicación sólidos, ágiles, donde nos permitiera llegar en un minuto a toda la gente, ¿no?, que estaba en casa. Y luego que fueran canales donde fuéramos capaces de establecer las dos direcciones, ¿no? Cómo nuestra gente expresaba cómo está, o cómo nos dábamos ánimos, o cómo conectábamos de una manera diferente a la que estábamos habituados, y a su vez cómo les hacíamos llegar información pues, de una manera directa, de una manera uniforme, que nos permitiera a todos conectar, ¿no? Y estar conectados a lo que estaba pasando, no solo a nivel sociedad, sino en el entorno más de... Hay otro aprendizaje que hemos tenido, que para mí es maravilloso, es como una situación de extrema necesidad acelera tu ingenio y acelera procesos que de otra manera, pues supongo que hubieran sucedido a través de los años, ¿no? Donde pones un project leader, analiza los pros, los contras, hace un pequeño piloto y entonces implementa, y a los 3 años hacemos un follow-up. Aquí había que hacerlo sí o sí, entonces de repente mandas a todo el mundo a casa, pero tu call center sigue funcionando, un call center que ahora está vacío. Entonces, ¿cómo hemos sido capaces en menos de 15 días de tener 500 personas conectadas desde casa con toda la infraestructura que se conlleva, respondiendo a la llamada de ciertos procesos en los que antes perdíamos mucho tiempo en discutir, en hablar, en reflexionar? Ahora la parte del teletrabajo nos ha obligado a ser más ágiles en la toma de decisiones, ser más ágiles en cómo hacemos las reuniones, ser más metódicos, tener agendas más estructuradas, y todo eso lo hemos sacado del tiempo que hemos estado trabajando, pero son cosas que han venido para quedarse, porque nos ayuda, porque nos dan más agilidad, y también el cómo probamos las cosas. Cuando tomamos decisiones desde la necesidad, no queda otro remedio. Ahora hemos dicho, oye, hemos aprendido que podemos hacer las cosas de manera diferente. En este momento hemos acelerado el probar cosas diferentes, ¿no?, para adaptarnos al comportamiento del consumidor. Muy bien, para que veáis cómo adaptarse a los cambios. Cuando lanzamos iniciativas de cambio en las compañías, hasta el 33% de ellas suelen tener éxito. El 33% de ellas a veces llegan a buen puerto. Por tanto, hay un 66% de iniciativas de cambio que no acaban de funcionar. IKEA, en apenas 10 días, dio la vuelta a la organización y fue capaz de montar toda esa operativa, como decía David, en online, ¿no?, en remoto. Es un buen Ahora ejemplo con las reflexiones de Israel. Sí, perdón, Israel. No, perdona que te he cortado. Sí, te decía que es un buen ejemplo de empresa híbrida, que ha cogido de su estado líquido, rápidamente lo ha metido en su estado sólido para hacerlo una cultura, en agilizar esa toma de decisiones, como nos decía David. Bueno, le doy las gracias, es compañero y amigo. Muchísimas gracias, David, de verdad. Y ahora para mí es un placer presentar a Juan. Juan nos une una relación muy especial. Juan es una de esas personas que te llama cuando necesitas
ánimo y cuando necesitas esa llamada, especialmente. Y Juan lo hizo conmigo y desde ahí le tengo muchísimo cariño. Juan Baixeras está lanzando ahora mismo, seguro que lo habéis visto tanto en redes sociales como en la tele seguramente, el servicio Audible, que es una compañía de Amazon, pero mejor que nadie, él nos lo va a explicar y es una situación completamente diferente. Es cómo han construido, cómo han preparado todo esto para hacerlo en una situación de pandemia, de teletrabajo. Y la verdad es que estoy deseando escucharle. Quiero saber cómo lo han hecho. Vamos a darle la bienvenida. Y muchísimas gracias, Juan, de antemano, porque sé que has hecho un hueco dentro de tu apretada agenda para estar con nosotros hoy. Hola, Israel. José, ¿cómo estáis todos? Muchas gracias a vosotros. Como contabas, Audible es una compañía que acabamos de lanzar el pasado 1 de octubre en el mercado español. Es una compañía de audio entretenimiento del grupo Amazon, pero que al mismo tiempo lleva 25 años trabajando desde Estados Unidos. Es una compañía que Amazon compra en el 2008. Es una compañía que tiene más de 2.000 empleados ahora mismo en 10 sedes mundiales desde las que operamos, y nosotros en España estamos trabajando a caballo entre nuestra central, que es Berlín, y en España estamos un grupo de personas que estábamos muy acostumbradas a estar constantemente en movimiento, a estar siempre viajando entre las distintas sedes que tenemos tanto en Europa como en Estados Unidos. La sede en Estados Unidos estaba en Nueva York, y que de golpe y porrazo pues estamos todos sentaditos en nuestras casas desde hace ya 6 meses, ¿verdad? Entonces, cómo nos hemos enfrentado a estos cambios en un momento tan dinámico como el que nosotros tenemos ahora, porque acabamos de lanzar un mercado como es el mercado español, donde más de 15 personas que nos dedicamos al mercado español desde distintas partes de Europa, desde Londres, desde Berlín, desde Madrid, pues tenemos que estar muy coordinados. En este sentido, yo y mi equipo, que son estas 15 personas, nos coordinamos con una reunión diaria. Por la mañana hay un stand-up donde nos juntamos durante 3/4 de hora para contarnos cuáles son las prioridades del día, y a partir de ese momento todos nosotros estamos trabajando en remoto, donde antes trabajábamos en persona. Y esto pues hace que sea un desafío todavía mayor, sobre todo en un momento donde nosotros hemos tenido que lanzar un mercado como es el español, teniendo en cuenta que somos una compañía de contenidos, una compañía de entretenimiento. Pues tiene todavía más dificultades porque no estábamos suficientemente engranados para trabajar en distancia en un primer momento. Este era nuestro miedo, el mío fundamental como el country manager de Audible España, donde realmente yo tenía pues todos los temores a que esto pudiera disminuir la productividad, afectar el resultado de nuestro lanzamiento, porque había tantísimas cosas que armar, y la verdad es que no ha sido así. Desde el punto de vista del contenido, aún en época de pandemia hemos sido capaces de tener los estudios de grabación dándonos soporte para haber hecho prácticamente 500 audiolibros y más de 25 colecciones de podcast en los últimos 3 meses y medio. Hemos tenido igualmente la fortuna de que en cuanto terminó la pandemia salimos a la calle, grabamos los spots, que son 4 spots bastante complejos a nivel de producción, y el otro día ya el último eslabón de esta cadena ha sido la presentación en un evento virtual, una rueda de prensa virtual con más de 10 celebrities con nosotros: José Coronado, Leonor Wadley, Michelle Jenner, Alaska, Mario Vaquerizo, otros muchos, en donde hemos podido reunir a más de 700 personas en una presentación virtual, de los cuales muchísimos periodistas que han dado una cobertura verdaderamente increíble a nuestro lanzamiento. Todo esto en un entorno completamente nuevo, era la primera vez que lo hacíamos, por lo tanto no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, y afortunadamente la acogida ha sido muy positiva en todos los sentidos, y he de decir que la gente ha despertado su ingenio y su versatilidad a la hora de dar el máximo en unas circunstancias cuando menos más que complejas. Pues yo te deseo todo el éxito del mundo, porque sabes que te tengo mucho cariño, pero tú eres consciente que en España será Audible.
Me da lo mismo. No, te deseo todo el éxito porque lo vais a tener, porque tenéis un producto maravilloso y lo estáis promocionando de maravilla, de verdad. Y te agradezco mucho estar aquí, de verdad. Creo que nos has aportado una experiencia de cliente diferente, de construcción de lanzamiento, en un entorno que no era sencillo y que, como tú dices, que era nuevo incluso para vosotros, e incluso en la construcción del equipo, de esas 15 personas que tú tenías. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Un placer, cuídate. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Solo daros las gracias por participar, pero si queremos que nos hagáis preguntas, si las tenéis y si las queréis compartir ahora en el chat o abréis micro, lo que consideréis, y si no, pues estamos a vuestra disposición para contestarlo en privado, cuando consideréis, nos llamáis, os ponéis en contacto con nosotros. Este es el momento en el que podéis hacer las preguntas que queráis. Yo pregunto una, es decir, para romper el hielo. Sí. José, Israel, ¿cómo se puede articular todo lo que habéis comentado con aspectos como la prevención de riesgos laborales y el derecho de desconexión que tiene que tener todo trabajador? Excelente pregunta. Mira, la ley de teletrabajo, que tiene unos días, unas semanas, lo que hace es aglutinar determinada normativa que ya existía en algunos casos o en gran parte de los casos. En concreto, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se contempla cómo es la normativa cuando estamos trabajando o estamos teletrabajando. En definitiva, la compañía tiene la obligación de hacer un perfil de riesgo, tiene la obligación de cumplir por el riesgo y por la salud de los empleados, y los empleados que están trabajando desde su casa tienen la obligación de covigilar su propia salud y su propio perfil. Por tanto, eso nos lleva a una situación en la que la compañía o los servicios ajenos en su caso tienen que entrar en tu casa o allí donde vayas a desarrollar tu labor profesional a distancia para ver que la instalación, que el sitio, que la mesa, que la silla, que cumple con las necesidades de riesgo o de prevención que la compañía haya instalado y, por supuesto, cumpliendo la legalidad. Pero tú puedes negarte a que una persona acceda a tu casa, puesto que es tu vivienda, y ahí se produce un conflicto que no está resuelto por parte de la legislación, que tendrá que dirimir la negociación colectiva o los tribunales en su caso. ¿Tenemos alguna pregunta más? Me voy al chat, con vuestro permiso. Tenemos varias. Bueno, dice Maribel, muchas gracias Maribel Giraldez, muy interesante, ahora sería necesario que la ley laboral acompañase en este gran cambio. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene la presentación? Antonio, sí, perdón, pide la presentación. Antonio dice, buenos días José, gracias Antonio, eres un amigo, te felicito. Me pongo a vuestra disposición para profundizar aspectos jurídicos. Por supuesto, Antonio, estás tardando en mandarme un email. Gracias, amigo, cuando quieras. Maribel, ¿podría tener acceso a la presentación? Por supuesto. Ponte en contacto con Aroe, con nosotros mismos, a través de Remote Talent, de Human Talent, de nuestro perfil de LinkedIn, como tú consideres, y te hacemos llegar la presentación. Israel, no más vacaciones. Más preguntas, que si no cerramos, que en Aroe tenemos que cumplir el tiempo, que es fundamental. Y vuestro tiempo vale. ¿No? Sí. Estupendo. Muchísimas gracias. Gracias otra vez al presidente Aroe, José Luis, amigo. Gracias a Israel y gracias a todos los que habéis dedicado y habéis invertido una hora de vuestro tiempo con nosotros. Habéis sido muy amables. Gracias. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias. Nos vemos prontito. Muchas gracias. Buena semana a todos. Un placer. Hasta ahora. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Chao.